Durante décadas te has sentado en la oscuridad de un cine comiendo palomitas, pensando que solo estabas viendo ficción, pensando que esos guiones eran el producto de mentes creativas buscando entretenerte un fin de semana. Te equivocaste. Cuando entiendes lo que los grandes directores de Hollywood llevan 50 años escondiendo a plena vista, cada película que amas se convierte en una advertencia aterradora, y el aviso final, el más importante de todos, acaba de comenzar. Hoy vamos a adentrarnos en la psique de la industria del entretenimiento. Vamos a entender el código Hollywood. Vamos a destapar cómo películas que consideras clásicos intocables no fueron simples obras de arte, sino herramientas de ingeniería social diseñadas minuciosamente para programar tu cerebro. Vas a descubrir las conexiones reales, documentadas y probadas entre el Pentágono, las agencias de inteligencia y los grandes estudios de cine. Y sobre todo, vas a entender cómo el último proyecto del gigante Steven Spielberg podría ser la prueba definitiva de que la gran revelación extraterrestre ya no es una fantasía de Internet, sino una agenda en marcha que está a punto de estallarnos en la cara. Para entender la magnitud de esta manipulación, primero hay que aclarar algo básico sobre la mente humana. Nuestro cerebro rechaza por instinto lo imposible. Si mañana por la mañana aterrizara una nave espacial inmensa en el centro de tu ciudad, el pánico global destruiría la economía, las religiones y la estructura social en cuestión de horas. Los gobiernos lo saben, el Pentágono lo sabe. Por eso existe una teoría psicológica y sociológica llamada programación predictiva. Funciona de una manera perversamente brillante. En lugar de darte la verdad de golpe y arriesgarse al caos, te la inyectan gota a gota a través del entretenimiento. Te muestran civilizaciones extraterrestres, inteligencias artificiales letales, virus de diseño y realidades simuladas en la gran pantalla. Lo envuelven en música épica y efectos especiales. Así, cuando el evento real ocurra, tu cerebro ya no sentirá un terror absoluto que te paralice, sino una extraña y reconfortante familiaridad. Dirás, tranquilo, esto ya lo vi en una película. Como decía el legendario psiquiatra Carl Gustav Jung, somos una parte de lo que soñamos. Hollywood ha estado controlando nuestros sueños colectivos durante casi un siglo, y para ver las pruebas solo tenemos que mirar a los arquitectos de esos sueños. Aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante. Steven Spielberg, el maestro indiscutible de la ciencia ficción moderna, vuelve a la carga, y lo hace en el momento más tenso y explosivo de la historia de la ufología. Justo ahora, mientras el Congreso de los Estados Unidos y exoficiales de inteligencia se pelean por desclasificar documentos sobre fenómenos anómalos no identificados, Spielberg lanza un proyecto que va totalmente a contracorriente. Si esperabas explosiones masivas, rayos láser y naves gigantes cubriendo el cielo, olvídalo. En los primeros avances de su nueva película, supuestamente relacionada con el tema ovni, solo hay sutileza y un profundo terror psicológico. Vemos a la protagonista, una meteoróloga interpretada por Emily Blunt, vistiendo un traje de color rojo intenso. En el lenguaje cinematográfico de Spielberg, el rojo jamás es una casualidad. Recordemos su obra maestra, La lista de Schindler, una película rodada íntegramente en blanco y negro, donde el único elemento de color era una niña pequeña caminando por el gueto con un abrigo rojo. Ese color representaba la verdad brutal que el mundo entero tenía delante de los ojos, pero que nadie quería aceptar, el Holocausto. Al vestir a su protagonista de rojo ahora, en medio de una trama sobre el espacio aéreo y el clima, nos está diciendo Spielberg que la presencia no humana en nuestros cielos es una realidad innegable, sangrante, que la sociedad está ignorando a propósito, pero lo que te hiela la sangre no es el vestido, es el comportamiento. Vemos a esta mujer, una mujer de ciencia, emitiendo sonidos guturales, perdiendo el control de sus cuerdas vocales, como si una entidad interdimensional estuviera intentando comunicarse a través de ella. Vemos a grupos de monjas aferradas a sus crucifijos con los nudillos blancos mientras miran la pantalla de un televisor. Vemos animales del bosque, ciervos gigantes, paralizados, sintiendo una presencia que el humano corrompido por la tecnología ya no puede percibir. Spielberg no nos está preparando para un contacto físico con hombrecillos verdes de goma. Nos está preparando para un choque ontológico. Nos está advirtiendo que la revelación no bajará en una nave de tuercas y tornillos. Llegará como una fuerza que hará colapsar nuestras religiones, nuestra soberbia científica y nuestra comprensión de la realidad. Y esto nos lleva a un dato que la prensa tradicional ha pasado por alto. Esta nueva película no es un capricho. El productor involucrado en este proyecto de Spielberg es Dan Farag. ¿Te suena el nombre? Si has seguido las filtraciones recientes, debería sonarte. Es el productor detrás del documental The Age of Disclosure, el reportaje explosivo que reunió a decenas de exmilitares y cargos de inteligencia, afirmando bajo juramento que el gobierno oculta naves intactas y cuerpos biológicos no humanos. Esto no es una coincidencia de Hollywood, es una estrategia coordinada de divulgación. Spielberg, el hombre que popularizó el fenómeno a nivel global en 1977 con encuentros en la tercera fase, vuelve casi 50 años después para cerrar el círculo.
Y hablando de encuentros en la tercera fase, debemos detenernos aquí. Esa película no es ficción, es el manual de instrucciones fundacional de la ufología moderna. Para escribirla, Spielberg no se basó en cómics, contrató directamente al astrofísico Joseph Allen Hynek. ¿Quién era Hynek? Nada menos que el asesor científico principal del proyecto Libro Azul, la investigación oficial secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre los ovnis. Hynek fue el hombre que acuñó la famosa clasificación. El encuentro de primer tipo, ver el objeto a menos de 150 metros. El de segundo tipo, cuando el objeto deja huellas físicas o radiación. Y el de tercer tipo, el contacto directo con los tripulantes. Spielberg tomó los archivos secretos del gobierno y los convirtió en un éxito de taquilla. Nos enseñó exactamente cómo sería un contacto gubernamental encubierto. Nos mostró cómo los militares aislarían zonas enteras inventando excusas sobre fugas de gas tóxico para alejar a la población. Nos reveló que estas entidades no se comunican con palabras, sino mediante luz, matemáticas y frecuencias de sonido. Incluso, la elección de la Torre del Diablo en Wyoming como punto de encuentro no fue casual. Es un lugar sagrado para las tribus nativas americanas, quienes cuentan leyendas de osos gigantes y mujeres que ascienden a las estrellas para convertirse en la constelación de las Pléyades. Spielberg estaba conectando la mitología ancestral con la ufología moderna. La pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿fue Encuentros en la tercera fase solo una película brillante? ¿O fue un simulacro a escala mundial financiado para probar la reacción psicológica de las masas? Si Spielberg es el divulgador amable, Stanley Kubrick era el guardián de los secretos más oscuros de la élite. Analizar la obra de Kubrick es adentrarse en un laberinto de códigos masónicos, referencias ocultas y verdades prohibidas. Tomemos 2001. Odisea en el espacio. Estrenada en 1968, un año antes de que la humanidad pisara supuestamente la Luna, esta película es un tratado filosófico sobre la evolución humana guiada por una inteligencia artificial o extraterrestre superior. En la película, un monolito negro, perfecto y antinatural, aparece en el amanecer del hombre. Al tocarlo, los simios dan un salto evolutivo. Descubren que un hueso puede ser un arma. Y en lo que es el corte de edición más famoso de la historia del cine, ese hueso lanzado al aire se transforma en una nave espacial flotando en el vacío. Millones de años de evolución resumidos en un segundo, impulsados por una intervención externa. Años después, en el siglo XXI de la ficción, los humanos encuentran un segundo monolito enterrado deliberadamente bajo la superficie de la Luna. Cuando lo desentierran y la luz del Sol lo toca por primera vez en eones, emite una señal ensordecedora hacia Júpiter. Funciona como una alarma cósmica. Es un centinela diseñado para avisar a nuestros creadores de que sus ratas de laboratorio han crecido lo suficiente como para salir de su jaula planetaria. Hoy en día, en el mundo real, astrofísicos del más alto nivel en la Universidad de Harvard sugieren seriamente que objetos interestelares anómalos que han cruzado nuestro sistema solar recientemente podrían ser artefactos tecnológicos, sondas enviadas para vigilarnos, estacionadas en puntos ciegos de nuestra gravedad. ¿Cómo podía Kubrick visualizar conceptos astrofísicos de vigilancia cósmica con tanta precisión matemática décadas antes de que la ciencia formal se atreviera a debatirlos? Pero lo que realmente alimenta la leyenda negra de Kubrick es la conspiración de los alunizajes del Apolo. Sabemos como un hecho histórico que Kubrick rodó su película Barry Lyndon utilizando unas lentes ultraluminosas fabricadas por Carl Zeiss, unas lentes que fueron creadas exclusiva y secretamente para la NASA, para fotografiar el lado oscuro de la Luna. ¿Por qué la agencia espacial más hermética del mundo le prestaría su tecnología secreta a un excéntrico director de cine? La teoría de la conspiración más persistente de Hollywood sugiere que fue el pago por sus servicios. Supuestamente, el gobierno de los Estados Unidos, aterrorizado por la posibilidad de fracasar en vivo frente a la Unión Soviética, habría contratado a Kubrick para filmar un falso alunizaje en un estudio secreto de Londres, como material de respaldo. Si crees que esto es una locura, mira lo que hizo Kubrick años después cuando dirigió El Resplandor. Él toma la novela original de Stephen King y la destroza, cambia detalles fundamentales. Específicamente, cambia el número de la habitación maldita del hotel. En el libro es la 217. Kubrick exige que en la película sea la habitación 237. ¿Por qué esa obsesión? Porque la distancia media de la Tierra a la Luna se estimaba en los manuales escolares de la época en 237,000 millas. Y para rematar la burla, viste al niño protagonista, a Danny, con un jersey tejido a mano que tiene un cohete gigante y las palabras Apolo 11 en el pecho, justo antes de que el niño se levante lentamente y camine hacia esa habitación maldita. ¿Fueron simples guiños de un genio egocéntrico jugando con su audiencia, o la confesión oculta, encriptada, de un hombre atrapado y atormentado por su participación en la mayor mentira de Estado del siglo XX? Incluso su última película, Eyes Wide Shut, parece ser un grito ahogado.
Nos muestra sociedades secretas de la alta élite neoyorquina participando en rituales ocultistas con máscaras y túnicas en mansiones inexpugnables. Kubrick murió de un repentino ataque al corazón pocos días después de entregar el montaje final a la productora Warner Brothers, y sabemos que el estudio recortó casi 20 minutos de metraje que el público jamás llegó a ver. ¿Mostró demasiado? Nunca lo sabremos con certeza, y si de directores visionarios hablamos, no podemos olvidar a M. Night Shyamalan y su obra maestra del terror ufológico, Señales. Esta película, protagonizada por Mel Gibson, dio en el clavo con la primera etapa psicológica que sufriría la humanidad ante una invasión. El terror absoluto y asfixiante. Shyamalan no nos mostró grandes batallas en ciudades icónicas, nos encerró en una granja aislada en medio de campos de maíz, nos hizo sentir la impotencia de no poder hacer nada mientras los perros ladran a la oscuridad y las noticias en televisión muestran sombras moviéndose en callejones de Brasil. Pero el detalle que los expertos en ufología rescatan de Señales es su final tan criticado. La gente se burlaba. ¿Cómo es posible que alienígenas avanzados vengan a un planeta cubierto en un 70% de agua si el agua es ácido para ellos? Pero desde la astrobiología tiene un sentido perturbador. Si una forma de vida no está basada en el carbono, sino que evoluciona en océanos de metano líquido, como los que existen en las lunas de Saturno, el agua de la Tierra y el oxígeno de nuestra atmósfera serían un ácido corrosivo y letal para ellos. Más aún, nos abre la puerta a la teoría de los ultraterrestres. Entidades que no viajan en naves metálicas, sino que se manifiestan de formas absurdas y erráticas porque provienen de dimensiones adyacentes a la nuestra. Hollywood nos ha estado diciendo que el peligro real no es que nos disparen con rayos, sino que nos asimilen o nos usen como granja de recursos. Y si hablamos de manipulación masiva, surge una duda que perturba a los psicólogos. Si el gobierno y la maquinaria de Hollywood pueden programar nuestras expectativas sobre el futuro, ¿pueden también reprogramar nuestra memoria del pasado? Aquí entra en juego el escalofriante efecto Mandela, esa extraña anomalía sociológica donde millones de personas, sin conexión alguna entre sí, recuerdan perfectamente un evento histórico, un logotipo corporativo o un diálogo de una película, que en la realidad oficial nunca ocurrió de esa manera. El ejemplo indiscutible es Star Wars. Si sales a la calle y preguntas, el 90% de las personas jurarían por su vida que Darth Vader le dice a Luke Skywalker la icónica frase, «Luke, yo soy tu padre». Pero busca el metraje original. Pon la película ahora mismo. La frase real y oficial siempre ha sido «No, yo soy tu padre». La palabra Luke jamás se menciona en esa escena. O pensemos en el famoso fotograma perdido de Regreso al Futuro 2. Existen foros enteros debatiendo sobre una escena en la plaza del 2015 donde, supuestamente, se veía en un cine el cartel de una película haciendo una referencia velada a la caída de las Torres Gemelas y que misteriosamente desapareció de todas las versiones remasterizadas en alta definición. Muchos amantes del misterio creen que el efecto Mandela es la prueba de universos paralelos colisionando o fallos técnicos en la simulación en la que vivimos. Pero la explicación desde la ingeniería social y las agencias de inteligencia es mucho más siniestra y terrenal. ¿Qué pasa si estos errores masivos de memoria colectiva no son accidentes? ¿Qué pasa si son pruebas de concepto, pequeños, inofensivos y medidos experimentos realizados por agencias de control psicológico para comprobar qué tan fácil es alterar el recuerdo masivo de la población mundial a lo largo de las décadas? Si mediante repetición cultural y manipulación de los medios logras que el mundo entero recuerde mal la escena más famosa de la historia del cine, imagínate lo que puedes hacer con la historia real. Puedes hacer que recuerden mal los motivos de una guerra, las promesas de un político, o la existencia misma de un crimen de Estado. El cine no solo predice el futuro, en las manos adecuadas, sirve para borrar o reescribir el pasado a voluntad. Y llegamos al pilar fundamental de la preparación psicológica, la película Contact, de 1997, basada en la única novela del brillante divulgador científico Carl Sagan. Esta no es una película sobre naves espaciales, es un tratado sociológico. Nos muestra de manera brutalmente realista cuál sería el protocolo de la humanidad ante una señal de radio confirmada de origen extraterrestre. Captamos un sonido desde la estrella Vega, decodificamos el mensaje matemático y descubrimos que contiene planos tridimensionales para construir una máquina gigantesca. Pero el verdadero terror y brillantez de Contact es cómo predice la reacción social. En cuanto la noticia se hace pública, el mundo enloquece. Vemos en pantalla exactamente lo que pasaría mañana si el Pentágono confirmara el contacto. El surgimiento de sectas radicales y cultos ufológicos acampando en el desierto, fanáticos religiosos exigiendo la destrucción de la máquina porque creen firmemente que los extraterrestres son demonios enviados para corromper el alma humana, y a los políticos y militares compitiendo como hienas para militarizar la tecnología antes que otras naciones. El clímax de la película rompe todos los esquemas,
Cuando el personaje de Jodie Foster viaja finalmente a través de los agujeros de gusano, no aterriza en una metrópolis alienígena llena de seres grises. Se despierta en una playa paradisíaca que su propia mente ha dibujado, y el ser de inmenso poder que la recibe no tiene forma de monstruo. Toma la forma exacta de su padre, quien falleció cuando ella era niña. El diálogo es revelador. El ser le explica que han tomado esa forma para que el primer contacto sea tolerable para su frágil cerebro primate. El mensaje que Carl Sagan y Hollywood nos implantaron ahí es fundamental para la ufología de vanguardia. Una inteligencia que nos lleve 1.000.000 de años de ventaja evolutiva no nos invadirá con armas láser. Esa inteligencia puede leer nuestros pensamientos, manipular nuestra conciencia, alterar la materia y proyectar la ilusión que les resulte más útil. Pueden aparecer como vírgenes, como ángeles, como monstruos reptilianos o como familiares fallecidos, dependiendo de nuestras propias creencias religiosas y nuestros miedos más profundos. Hollywood nos enseñó que no podemos confiar ni en nuestros propios ojos. Después de revisar todo este archivo histórico, la revelación final es tan clara como escalofriante. Hollywood nunca fue simplemente una fábrica de sueños inocente. Durante 50 años ha funcionado como el Ministerio de Propaganda y Aclimatación para la transición de la especie humana. Desde películas oscuras como Dark City o El Show de Truman, que nos gritaban a la cara que la realidad es una caja de cristal controlada por productores invisibles, hasta franquicias millonarias como The Matrix, donde se nos advierte explícitamente sobre el peligro inminente de la inteligencia artificial y el transhumanismo. Nos dijeron que acabaríamos conectados a máquinas, usando nuestra energía biológica para alimentar un sistema que nos mantiene dormidos. ¿Por qué crees que actores de primera línea como Keanu Reeves o Jim Carrey, tras protagonizar estas obras que exponen la falsedad de nuestra sociedad, sufren quiebres existenciales y cambian radicalmente sus vidas? Se alejan del glamour, caminan en metro, regalan su dinero y dan entrevistas en alfombras rojas diciendo cosas sin sentido aparente sobre que nada de esto es real y que solo somos ideas rebotando en el cosmos. Ellos han visto los guiones desde dentro. Han convivido con los productores que mueven los hilos. Han entendido que no estaban actuando en una fantasía, sino rodando un documental sobre nuestro propio futuro. El código Hollywood es real. La programación predictiva ha cumplido su objetivo de manera impecable. Han pasado medio siglo entero acostumbrando tus neuronas a la idea de la vida extraterrestre interdimensional, a la inteligencia artificial que toma conciencia, a la clonación y a los regímenes de vigilancia total. Han saturado tu mente hasta anestesiar tu capacidad de asombro y de indignación. Han logrado el truco de magia definitivo. Han convertido el fin del mundo tal y como lo conocemos en un simple entretenimiento con palomitas para pasar el viernes por la noche. Esto no significa que debas tirar tu televisor por la ventana ni que cada operador de cámara en Los Ángeles sea un espía Illuminati, pero sí nos obliga, nos exige de manera urgente a replantearnos nuestra dieta intelectual y espiritual. Las grandes producciones cinematográficas funcionan como ecos lejanos de las decisiones que ya se han tomado en las salas de juntas de los verdaderos amos del mundo. Responden a una agenda, a la necesidad de sembrar conceptos en el inconsciente colectivo para preparar el terreno. El cine es el anestésico que te inyectan antes de llevarte a la sala de operaciones. La próxima vez que te sientes frente a una pantalla gigante a ver el último estreno de ciencia ficción que está rompiendo la taquilla, te pido que no te dejes deslumbrar por los efectos visuales. No mires a los actores. Busca la advertencia oculta en el fondo de la escena. Pregúntate en silencio, ¿qué concepto inaceptable hoy están intentando que mi cerebro acepte como normal y cotidiano dentro de 10 años?